Empezamos este lunes con una mañana fresquita en Bogotá y nosotros nos recogemos en oración para escuchar el Evangelio de este lunes de la primera semana de Cuaresma, que se encuentra en Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46. En aquel tiempo dijo Jesús: Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en su trono de gloria, y serán reunidas ante él todas las gentes, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el Rey en respuesta les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En cambio dirá a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era peregrino y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le replicarán también ellos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces les responderá: En verdad os digo, que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también dejasteis de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno, los justos, en cambio, a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, al final del capítulo 25, nos describe una escena potente, dramática, que acostumbramos llamar el juicio universal. Pero tal vez sería más exacto definirla como la revelación de la verdad última sobre el hombre y sobre la vida. ¿Y saben por qué? Porque la cuestión de fondo, la cuestión central punzante en esta página del Evangelio monumental es: ¿qué queda de uno al final de la vida? Y la parábola invita a que cada uno saque las conclusiones, colocando delante una parábola, una comparación, colocando al frente una comparación que comienza con la presentación de un rey pastor, que divide, que separa, como acostumbraban a hacer en el oriente los pastores cada mañana, a un lado las cabras, a otro lado las ovejas. Y enseguida describe una serie de acciones que nos dicen lo fundamental. En pocas palabras, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es el amor dado y recibido. Las acciones que describen este amor son 6. Tenía hambre, tenía sed, era extranjero, estaba desnudo, estaba enfermo
estuve encarcelado. A propósito del encarcelado, no se especifica si la persona es culpable o inocente. Y en estas 6 situaciones de desgracia, la reacción es siempre la misma, tanto la que hicieron unos como la que dejaron de hacer los otros. Tú me has ayudado. Me ayudaste cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando andaba sin techo, no tenía dónde dormir porque era un migrante, cuando estaba desnudo, no tenía cómo cubrirme del frío, cuando estaba enfermo y no tenía las medicinas o que me atendiera o me cuidara, cuando estuve encarcelado y la gente tenía miedo de venir a verme. Tenemos 6 preciosos ejemplos, son ejemplos, no son todas las posibilidades, son apenas paradigmas, referentes de situaciones en las cuales se espera una ayuda y una cercanía. Y notemos que son 6 pasos de un camino. Aquí la sustancia de la vida se llama amor, que es lo más hermoso del ser humano, lo más hermoso de Dios, lo más hermoso del vivir. Y digo que son 6 pasos que nos encaminan hacia el reino, hacia la tierra como Dios la sueña. Y para intuir rasgos nuevos del rostro de Dios que nos encantan, nos fascinan cada vez que los volvemos a contemplar, esta página habla del hombre, pero también habla de Dios. La frase central del Evangelio de hoy está repetida, primero en positivo y luego en negativo. Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, dice el versículo 40. Y luego, la otra cara de la moneda. Cada vez que dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Versículo 45. Vamos a subrayar algunas ideas centrales de esta frase que es el núcleo del Evangelio de hoy. Lo primero que subrayamos es que Jesús repite la expresión los pequeños, mis hermanos más pequeños. En griego la palabra pequeño es mikros. Hoy lo decimos, micro, tal cosa, esto está muy chico, micro. Pero aquí utiliza otra palabra más fuerte que viene de ella. Es el superlativo de pequeño, de micros, es el agistos, el más mínimo, el pequeñito, el casi invisible. Hago esta anotación de carácter filológico porque es importante para entender el tono en el que Jesús habla y lo que intenta describir. Se trata no solo de una persona descuidada o que está en necesidad, se trata de la más necesitada, una persona que está en situación de vulnerabilidad, una persona a la cual la sociedad ignora, ha hecho invisible, una persona desvalorizada, no reconocida en su dignidad, una persona que no aporta, porque está enferma, porque está en la cárcel, porque migrante, no tiene trabajo, no aporta, es para la sociedad improductiva económicamente y por lo tanto puesta de lado, descartada. Esto es lo que el griego el agistos, el más pequeño, los mínimos, quiere decir. Y se trata de personas incómodas, no solo de personas que están en una situación de carencia, son personas que también son incómodas. Por ejemplo, cuando uno lee el encarcelado, se entiende que es una persona que puede ser justa o injustamente, el texto no lo dice. Visitarlo coloca en una situación complicada a quien va a verla. Recordemos que muchos encarcelados, estamos leyendo el Evangelio de Mateo, que se escribe después de los años 70, 80 después de Cristo, cuando ya pasó la ocupación
romana de Jerusalén, bueno, en general de Israel, de todo el territorio de Israel. Y mucha gente tuvo que huir por causa de la violencia. ¿Y a dónde se fueron? A Galilea, donde probablemente se redacta este evangelio. Y muchas personas, y esos son los migrantes, personas que migran por una situación complicada, una ocupación romana. Por lo tanto, las palabras de Jesús resuenan muy fuertes para esta comunidad que escucha el evangelio. Y muchas personas que habían participado en la guerra, que se habían opuesto a los romanos, estaban encarcelados. ¿Se imaginan lo que significa ir a visitar a un encarcelado por una razón política? Pues también lo meten al hueco. Por eso digo, son personas incómodas. No es que voy a ver al preso y bueno, entro y salgo, no pasa nada. No, estamos en un país en guerra. Y Palestina estaba en guerra cuando se escribe esto. Y por esa razón no hay comida, por esa razón no hay bebida, por esa razón no hay lo suficiente para vestirse. Por eso muchas personas se quedaron sin sus tierras, sin sus propiedades, sin sus casitas. Por eso muchos están enfermos por una guerra, enfermos del terror, no solamente físicamente, también de los nervios. Y muchos en la cárcel, en una situación de guerra. Todavía podemos recordar que en esta comunidad de Mateo, que tiene un matiz, una marca judía muy fuerte, pueden pensar que el enfermo es uno que está pagando por sus pecados. O pensar también que el migrante es uno que me disturba en mi tranquilidad. Si yo tengo aquí, pues lo mío, ¿por qué me están tocando la puerta para pedir un pan cada media hora? La primera palabra es los más pequeños. Mis hermanos más pequeños. Y sobre esto, los más pequeños, Jesús va a decir ahora todavía lo más importante. Lo que hicieron con estos, los más pequeños, conmigo lo hicieron. En esta frase, conmigo lo hicieron, tenemos ahora una segunda idea. Se trata de reconocer a Jesús en el pobre, en el necesitado, en el vulnerable, en el descartado. Conmigo lo hicieron. Primero, conmigo lo hicieron, pero luego no solamente lo hicieron, sino que ustedes, ante todo, me reconocieron en el pobre. Detengámonos un momento en esto de tú me has reconocido. Tú en el pequeño me has visto, me has reconocido. Es lo primero que Jesús quiere decir. Antes que extender la mano para ayudar, uno tiene que abrir los ojos para ver a Jesús, para ver a Dios ahí. Jesús entabla una correlación tan estrecha entre él y estas personas que se identifica con ellas. El rostro de Jesús se esconde en estas personas aparentemente insignificantes o inoportunas, esas personas a las que la costumbre ya de verlas nos impide reconocerlas. Lo primero en la ayuda al pobre es reconocerlo como presencia real de Jesús. Incluso, perdonen que lo diga, los falsos pobres. Esas personas que uno a veces descubre que lo están engañando a uno para sacar ventaja y que tratan de hacerle a uno sentir complejo de culpa para arrancarle una moneda. Usted que es padre y no me ayuda, usted que es cristiano y no me ayuda, le dicen uno en la puerta de la iglesia. Eso es chantaje espiritual. Y sin embargo, también ahí está Jesús. El primer paso es importante. Tú me has reconocido. Antes de ayudarme, tú me has reconocido. No importa la solución que encontremos para aliviar el dolor del hermano que sufre, lo que cuenta ante todo es la actitud con la que uno se acerca a la persona, la manera como la trata, los ojos con que la ve. Es la actitud de reconocer a Dios allí, lo que se pone en el centro.
Y esto es precioso. El pobre es como Dios, es cuerpo de Dios, es carne de Dios. Cuando tocas a una persona en situación de desventaja social, menos favorecida, es a Dios a quien estás tocando. Pues es en este punto en el que el Señor en esta Cuaresma nos contrasta. Ya desde el comienzo de la Cuaresma ya somos evaluados en esto. Este es el juicio divino con respecto a todos los que en la historia han sido oprimidos y han recibido daño, los que en la vida solo han sido víctimas, sin subjetividad, sin voz y sin derechos. Pero del tú me has visto, Jesús pasa enseguida al tú me has ayudado. Tercera idea. Lo primero era quién es el pequeño. Lo segundo, el ver, el reconocer como primer paso. Y en tercera idea, tú te has ocupado de mí. No has pasado derecho. Y el argumento sobre el cual se teje la última revelación de la parábola es hacer el bien. El bien que se hace, y la otra cara de la moneda, el bien que se deja de hacer. Acción y omisión. Y por eso decimos, no basta ver, también es necesario acercarse, tocar, abrazar, curar, dar techo, dar comida, dar apoyo. Tenemos aquí el tema de la corporeidad, que le gusta tanto al Evangelio. Es lo concreto de la práctica del Evangelio, en el que todos se pueden constituir en signo, incluso sin saberlo. En la memoria de Dios no hay espacio para nuestros pecados. ¿No les parece curioso que siendo este texto del juicio final, la evaluación final, viendo las cosas de atrás para adelante, Dios no pregunte por nuestros pecados, no se hace lista de los pecados? Todo lo que se pregunta es, ¿cuáles han sido tus gestos de bondad y tus lágrimas con el más necesitado? Evidentemente el pecado o la gracia está ahí. El mal no es revelador nunca, ni de Dios ni del hombre. Lo que deja conocer quién es Dios y quién es el hombre es el bien. El hacer el bien dice la verdad de una persona, no tanto alguna que otra falla o defecto que tenga. Dios no desperdicia ni nuestra historia, ni mucho menos su eternidad, haciendo de vigilante de nuestros pecados o de nuestras sombras. Todo lo contrario. Lo que deja entender es que no quiere que se pierda ningún esfuerzo generoso, ninguna paciencia dolorosa. Y esto circula en las venas del mundo como una energía de vida, ahora y para la eternidad. Cuando uno examina la otra cara de la moneda, la omisión, lo que se espera que se haga, pero no se hace, esa frase tan fuerte de la segunda parte de la parábola, quítense de mi vista, apártense malditos, dice, todo lo que no hicieron con uno de estos pequeños, conmigo dejaron de hacerlo. Esto merece una pequeña consideración. Es tan fuerte que estas personas reaccionan con sorpresa. Pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento, desnudo, en la cárcel, migrante? ¿Cuándo te vimos? Y aparece aquí el tema de las justificaciones y de las excusas. Esta gente que Dios aparta, ¿qué mal cometió? Pues esta gente no le agregó mal al mal, esta gente no hizo daño. Su error consistió en quedarse de brazos cruzados, o sea, la falta de compromiso real. Mucha palabrería, pero nada concreto en la práctica.
Quien peca por omisión no aporta nada a la vida. Por lo tanto, no basta con justificarse diciendo yo no le he hecho mal a nadie. No es suficiente, ¿saben? Porque uno hace el mal también con el silencio. Se mata a otro también cuando uno se queda mirando desde la ventana y no lo evita. No comprometerse por el bien común, mirando los toros desde la barrera, es hacerse cómplice del mal común, de la corrupción, de las mafias. El Papa Francisco llamó a esta actitud la globalización de la indiferencia. Por eso es que es grave la actitud de aquellos que no hicieron nada pudiendo haberlo hecho. Pues este es el Evangelio de hoy y con él somos confrontados para empezar ya nuestra revisión de vida. ¿He amado? Es la pregunta. ¿Me he ocupado de mi hermano? ¿Tengo ojos para reconocer la presencia de Jesús en aquella persona que está hambrienta, sedienta, sin techo, sin ropa, enferma o encarcelada? Lo que ocurrirá el último día de nuestra vida muestra que la alternativa verdadera no está entre quien frecuenta las iglesias y quien no va, quién fue a misa el domingo y quién no. La pregunta del Señor es ¿quién se paró junto al hombre herido y postrado que encontró en la calle y lo ayudó? O si miramos para otro lado y seguimos caminando derechito como si no existiera. Esa es la alternativa. Para quien se niega a ayudar al hermano necesitado, le espera también un final con las manos vacías de Dios, del reino de Dios. Es un evangelio fuerte, ¿verdad? El reino de Dios no es una realidad que se circunscribe a los perímetros de una iglesia, a sus perímetros litúrgicos o doctrinales. El reino de Dios se circunscribe más bien a las dimensiones del amor, hasta dónde es capaz de estirar el corazón de cada persona. ¿Has amado? ¿Te has ocupado de los más pequeños? ¿Me has visto a mí y me has servido en ellos? Recordemos que al comienzo de la Biblia, en el libro del Génesis, la pregunta de Dios a Caín es ¿qué has hecho con tu hermano? Ahora en el Evangelio, Jesús cambia la pregunta, ¿qué has hecho con mi hermano más pequeño donde yo estaba? Bueno, vamos a evaluarnos al comenzar la Cuaresma. El Señor nos invita a revisarnos. El Señor nos juzga en el enfermo que no atendemos, en el encarcelado que no visitamos, en el necesitado que no atendemos. Allí donde haya personas capaces de practicar la justicia, allí donde haya personas dispuestas a aliviar un poco el dolor del hermano, allí hay una luminosa revelación de Dios. Allí se asoma el rostro de Jesucristo. Al final, serán los pobres los que nos abrirán a cada uno de nosotros las puertas del cielo, o nos las cerrarán. Dice San Antonio Abad, el padre del desierto en Egipto. Él dice, quien hace el bien al prójimo, se hace bien a sí mismo, y quien sabe amarse a sí mismo, también ama a los otros. Bueno, eso decía San Antonio en el siglo IV después de Cristo, pero en el siglo XVI, en el siglo de oro español, San Juan de la Cruz nos resumió también este evangelio con una frase lapidaria, pero que es muy bonita, corta, contundente. A la tarde te examinarán en el amor,
Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Y en el siglo XX, un obispo que sirvió gran parte de su vida en la Amazonia, en medio de los pobres, de los sin tierra, en el Araguaia, el obispo español don Pedro Casaldáliga, resumió también este evangelio con estas palabras: al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. ¿Has vivido? ¿Has amado? Quedémonos con estas preguntas y pidámosle al Señor que podamos releer serenamente, sí, serenamente, con la ayuda del Espíritu, esta página del Evangelio, que el Señor nos abra los ojos para verlo y servirlo en los más pequeños. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, feliz lunes, feliz y provechosa semana.